Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el último capítulo de esta teoría. Antes de iniciar le envío un saludo a Godzilla, Freddy Jarkin, CJ1089, Kevin Martínez, Luca Herrera, Naruto Matsuno, Tiziano Toranzo, Luis Alejandro Bejarano Alvarado, Alex Moctezuma, Gabriel Pallero, Luz Revi Cristal, Javier Morales Cruz, Ángel. Un saludo mis estimados. Recuerden que si quieren un saludo háganmelo saber en la caja de comentarios. También recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 11. El viejo orden desaparecerá. Mientras tanto Shin estaría caminando mientras aún le quedaban algunas pocas energías después de la batalla contra el Muto Prime. En eso él llegaría a lo que parecía ser una cueva enorme subterránea, a lo que después Shin detectaría ligeros rastros de radiación saliendo de él, a lo que después él entraría y comenzaría a bajar por él. En eso él seguiría el rastro de radiación que podía detectar, mientras se adentraba más y más, donde después llegaría a lo que parecía ser otro agujero, pero este sería más profundo y directo en la Tierra. En eso Shin entraría en él y comenzaría a viajar al centro de la Tierra. Para más específico, llegaría a la Tierra hueca. Poco tiempo después de llegar, él empezaría a caminar por un terreno rocoso, ya que parecía estar buscando algo. En eso llegaría a lo que parecía ser un volcán y después entraría en él. En eso él vería que ahí había una gran cantidad de radiación saliendo de él. Así Shin entraría a su estado de hibernación, al mismo tiempo que empezaba a absorber la radiación que salía de ese volcán, así quedándose completamente inmóvil. Mientras tanto con Raleigh y los demás, Annie estaría recostada en una cama, mientras abría los ojos lentamente. En eso al notar que Raleigh no se encontraba ahí, ella se alteraría, pero más al ver dónde se encontraba, pero en eso la puerta se abriría y de ahí entraría Raleigh, quien le diría: Annie, ¿estás bien? En eso ella al escuchar la voz de Raleigh y al verlo se tranquilizaría. En eso él se sentaría al lado de la cama de Annie, y ella le preguntaría: Raleigh, ¿dónde estamos? En eso él le diría: estás en el cuartel del cuerpo de exploración. Ante esto ella se impactaría y después diría: ¿por qué estamos aquí? En eso él le diría: por lo visto la policía militar al igual que Eren quieren tener tu custodia, pero sobre todo por haber pertenecido a ellos. Ante esto ella se sorprendería un poco, donde después le diría: entonces ¿qué pasará con nosotros? En eso él diría: Annie, este juicio será solo para ti, donde después ella le diría: ¿pero de qué estás hablando? En eso él le comenzaría a explicar todo lo que sucedió mientras estuvo dormida, a lo que después ella diría: entiendo, así que ellos decidirán con quién me quedaré, a lo que después Raleigh sentiría su cabeza, a lo que después ella le diría: ¿qué harás tú? En eso él diría: me quedaré unos días aquí mientras se lleva a cabo tu juicio, pero después me iré. Ante esto ella se impactaría y después tomaría su mano, y diría: ¿cómo que te irás? En eso él le diría: así es Annie, lo que ocurrió hace unos días es algo que me está inquietando mucho. En eso ella le diría: ¿hablas sobre Shin Godzilla? A lo que después él diría: en cierta parte sí, a lo que después ella diría confundida: ¿a qué te refieres Raleigh? En eso él le diría: cuando me estaba dirigiendo hacia aquí por las afueras de los muros, varios Kaijus aparecieron y tuve que luchar contra ellos, y por lo que pude escuchar en palabras de Konie y Krista, también ellos vieron como Shin peleó contra otro Kaiju, pero ellos a diferencia de mí, de Shin o incluso del Muto Prime y los Mutos, ellos no venían de afuera de la isla, ellos llegaron aquí por debajo de la isla. Ante esto Annie se impactaría, y después diría: espera, ¿acaso estás diciendo que todo este tiempo debajo de Paradiso existieron Kaijus? En eso él diría: no lo creo, pero de ser así debía haber detectado su radiación, pero no pude hacerlo. La única explicación que le puedo dar es que aquí haya una entrada en la Tierra hueca, y esa entrada pudo haber sido la misma que encontré hace 5 años, así que debo averiguar si mi suposición es correcta, pero también algo que me inquieta es que los Kaijus que aparecieron tenían un comportamiento bastante agresivo, lo que me lleva a la hipótesis de que algo está pasando en la Tierra hueca, y si es algo malo, no solo para ustedes sí,
no para los demás kaijus, tengo que solucionarlo. Ante esto ella estaría impactada, pero después diría, llévame contigo, a lo que después él le diría, Annie, eso es lo que más quiero, pero les juraste a estas personas que las ayudarías con el conflicto que tienen con la gente de afuera, así que debes de cumplir esa promesa. Ante esto ella agacharía la mirada y diría, está bien, los ayudaré y proporcionaré toda la información que pueda. En eso Raleigh le diría mientras la tomaba de la mano, pero tranquila Annie, una vez que este conflicto termine, vendrás conmigo, no importa a dónde vaya, si es en la tierra hueca, o en este mismo mundo, tú irás conmigo. Ante esto ella se impactaría pero a la vez se sonrojaría, a lo que después ambos se darían un beso. Tiempo después se habría llevado a cabo el juicio de Annie, donde al igual que sucedió con Eren, el cuerpo de exploración se habría quedado con la custodia de Annie, para el descontento de la policía militar. Mientras tanto Annie y Raleigh estarían caminando por un muro, mientras iban platicando. En eso Annie diría, así que hoy te irás, a lo que después él le diría, sí, a lo que Annie respondería, cuando te volveré a ver, a lo que Raleigh le respondería, no lo sé Annie, tengo que seguir manteniendo a raya a los kaijus, que sean un peligro para todos, además si me sigo quedando aquí, los pongo en peligro si un kaiju más fuerte aparece. Ante esto ella se pondría triste, pero en eso Raleigh le diría, mientras le sujetaba la barbilla, pero no te pongas triste, recuerda lo que te prometí. En eso ella recordaría, vendrás conmigo, no importa a dónde vaya, si es en la tierra hueca, o en este mismo mundo, tú irás conmigo. En eso ella se pondría feliz, y le diría mientras ponía una sonrisa, bien, te estaré esperando. En eso ambos se mirarían y después se darían un beso, donde después se separarían, pero en ese mismo momento Krista iría donde estaban ellos, y después Annie se giraría, pero al voltearse vería que Raleigh ya no se encontraba ahí, pero en eso ella vería en una dirección mientras sonreía, a lo que después ella iría a donde estaba Krista. Mientras tanto con Raleigh él se habría dirigido a donde habría encontrado el agujero por donde entraron los mutos a la Tierra, pero también podría detectar al igual que Shin un rastro de radiación, donde después él comenzaría a bajar por él, para comprobar si tenía razón, donde al llegar más al fondo de ese agujero, empezaría a sentir como la gravedad aumentaba muy levemente, así dejándolo sorprendido, donde después él comenzaría a brillar de un color azul muy fuerte, así Godzilla entraría a la tierra hueca, donde después vería cómo era la entrada. En eso él comenzaría a cargar su aliento atómico, y después lo dispararía contra unas rocas que se encontraban arriba de una colina, y después se comenzarían a derrumbar. De esta manera Godzilla cerraría la entrada a la isla Paradise, para que ningún kaiju se dirigiera ahí. En eso él se giraría y comenzaría a caminar por las grandes extensiones de la tierra hueca, donde él habría visto rastros de lo que parecían ser otros kaijus, donde después al seguir caminando se toparía con lo poco que quedaba de sus cuerpos. Ante esto Godzilla estaría sorprendido, pero en eso al mirar más detalladamente podría observar cómo ahí se encontraban unos pequeños graboides. Así Godzilla se molestaría, pero también en eso, la tierra levemente empezaría a temblar, y Godzilla podría observar cómo ahí se encontraba un graboide mucho más grande, y este sería nada más que el Graboide Prime. Nota su apariencia sería como el de la imagen. Ante esto el Graboide Prime abriría su boca, dejando al descubierto sus enormes colmillos, mientras que Godzilla daba un fuerte rugido. En eso el Graboide Prime se abalanzaría rápidamente contra Godzilla, donde él sería tomado por sorpresa de sus pies, ya que el Graboide Prime se empezaría a enrollar en sus pies, al mismo tiempo que empezaba a subir, pero Godzilla lo tomaría con sus brazos, así impidiendo que llegara más arriba, pero al mismo tiempo el Graboide Prime mordería a Godzilla en uno de sus brazos, así él rugiría del dolor, pero después también unos pequeños graboides empezarían a morderlo de sus pies. Ante esto Godzilla se comenzaría a hartar, a lo que después tomaría con mucha fuerza al Graboide Prime de la parte superior de su mandíbula y luego tomaría la inferior, y en eso él cargaría su aliento atómico, y se lo dispararía al Graboide Prime en su boca, así comenzando a cercenar su piel, para donde después el Graboide Prime rugiría del dolor, pero se zafaría rápidamente de Godzilla, donde después escaparía enterrándose en el subsuelo, mientras que los pequeños graboides también escaparían. En eso Godzilla solo los miraría ocultarse, pero en eso daría un pequeño rugido, a lo que después él seguiría caminando, pero a lo
que él no se daría cuenta, era que lo que parecía ser una pequeña planta lo estaría observando, pero también la pequeña planta se ocultaría en la tierra y después comenzaría a moverse. En eso Godzilla seguiría moviéndose, donde después llegaría a lo que parecía ser un valle, donde podría observar cómo habrían varios kaijus comiéndose a otros, mientras que habían unos que estaban defendiendo lo que parecían ser sus nidos. Ante esto Godzilla se enojaría más, pero sin que se diera cuenta, Godzilla recibiría un fuerte golpe que lo empujaría, así Godzilla comenzaría a caer de la zona donde estaba parado, donde trataría de sostenerse pero no podría, así al mismo tiempo que caía iba destruyendo grandes rocas. Imaginen cuando entró a la tierra hueca, donde después Godzilla no podría hacer nada, y caería de lleno contra el piso, así provocando un fuerte temblor, donde Godzilla quedaría aturdido y algo herido por la caída, pero después con dificultad se colocaría de pie, en eso movería su cabeza y después se giraría para poder observar quién fue el causante de su caída, pero se daría cuenta de que no había nadie, así Godzilla se molestaría, pero después con dificultad se pondría de pie, pero en eso al intentar caminar, se tropezaría y volvería a caer, en eso Godzilla se enojaría, pero después sentiría algo extraño, en eso al mirar uno de sus pies se sorprendería un poco, al ver cómo estaría enredado en hierba, pero después unas raíces lo tomarían de sus extremidades, pero así Godzilla no sabría qué estaría pasando, pero después la tierra comenzaría a temblar, y algo empezaría a salir de la tierra destruyéndola, donde después lo que parecían ser unas raíces más grandes, pero con cabezas con grandes dientes y una flor en debajo de ellas, empezaban a brotar del suelo, pero después algo más grande empezaría a salir, mientras daba unos fuertes rugidos, donde después al salir por completo Godzilla miraría impactado, como enfrente de él habría un enorme kaiju con forma de planta, con grandes raíces saliendo de él como si fueran tentáculos, con una cabeza con grandes dientes, y unos ojos bastante aterradores, con una gran luz roja saliendo de su estómago, dando la apariencia de un corazón. Ante esto Biollante vería a Godzilla y daría un fuerte rugido, en eso Biollante comenzaría a jalar a Godzilla contra el piso para así aplastarlo, pero en eso Godzilla trataría de zafarse, pero no podría, a lo que después Godzilla empezaría a cargar su aliento atómico y lo dispararía en las raíces de Biollante, así él rugiría del dolor, pero provocaría que Godzilla se zafara de sus raíces, así Godzilla se levantaría rápidamente y después seguiría disparándoles a las raíces, así desintegrándolas, donde después miraría fijamente a Biollante, donde después él también lo miraría, pero Biollante estaría muy enojado, así él daría un fuerte rugido y comenzaría a mover para sorpresa de Godzilla, quien también se abalanzaría sobre él, pero en eso Biollante le lanzaría unas espinas desde sus raíces, donde Godzilla no alcanzaría a esquivarlas y se le clavarían en su cuerpo, pero al mismo tiempo Biollante lo golpearía con sus raíces, así Godzilla rugirá del dolor. En eso Biollante, al ver el descuido de Godzilla, lanzaría sus raíces con la boca abierta, así todas morderían a Godzilla, mientras que otras se clavarían en su cuerpo, provocando que Godzilla rugiera más del dolor, pero al mismo tiempo las raíces de Biollante estarían enrollando y apretando a Godzilla con todo, y las espinas y las mordidas de las demás raíces. De esta manera Godzilla estaría rugiendo fuertemente del dolor, ya que todo se le estaría clavando más y más en su cuerpo. En eso Godzilla empezaría a cargar su aliento atómico, y estaba listo para disparárselo a Biollante, pero en eso él se daría cuenta y con una raíz más pequeña enrollaría la boca de Godzilla, mientras que con otra de las más grandes mordería a Godzilla en su cuello, así causándole más daño, a lo que después Biollante lo acercaría más a él, y en eso él abriría su boca, donde después empezaría a expulsar una especie de polen que Godzilla empezaría a respirar, pero después él también empezaría a marearse, pero realmente el polen lo estaría comenzando a matar ya que era un veneno, así Godzilla poco a poco estaría perdiendo la conciencia, donde después Biollante abriría su boca para comerse a Godzilla, pero en eso algo saldría del suelo de su espalda y lo golpearía con mucha fuerza, así provocando que Biollante se detuviera, y después él se giraría y miraría muy enojado a dos kaijus que interrumpieron su cena. Estos kaijus serían unos viejos conocidos de Godzilla, Gorosaurus y Anguirus. Nota, esta sería su apariencia de kaiju y esta su apariencia humana, quienes darían unos fuertes rugidos mientras golpeaban el suelo, así Biollante también daría unos fuertes rugidos, pero después les
lanzaría unas de sus raíces y al igual que Godzilla les lanzaría espinas de ellas, pero en eso Anguirus se cubriría con su caparazón así destruyéndolas, mientras que Gorosaurus entraría en la tierra así esquivándolas, así dejando sorprendido a Biollante, pero después Gorosaurus saldría por detrás de Biollante y después lo golpearía con sus patas en su espalda, mientras que Anguirus comenzaría a girar y después como si se tratara de una bola de cañón, Anguirus golpearía a Biollante, quien habría intentado bloquearlo con sus raíces, pero no le habría servido de nada. En eso Godzilla empezaría a recuperar la conciencia y después de ver que Biollante estaría distraído, él comenzaría a cargar su aliento atómico, y en eso se lo dispararía a Biollante en su corazón, así provocando que él rugiera más del dolor, y soltando a Godzilla. En ese mismo momento Gorosaurus comenzaría a golpearlo una vez más con sus fuertes patas, mientras que Anguirus también lo seguiría golpeando con su caparazón. En eso las cosas se le empezarían a dificultar a Biollante, ya que los tres monstruos le estaría causando severos daños. En eso, en un descuido de Gorosaurus, este sería golpeado por varias de las raíces de Biollante, así él chocaría contra una montaña, pero después él, al mirar en qué posición se encontraba, Gorosaurus comenzaría a subirla. Mientras tanto Godzilla y Anguirus serían luchando contra Biollante. Por parte de Godzilla, él le seguiría lanzando su aliento atómico a Biollante mientras cercenaba varias de sus raíces, mientras que Anguirus lo seguiría golpeando con su caparazón mientras giraba. En eso Gorosaurus habría llegado a la cima de la montaña y después comenzaría a golpear varias rocas que se encontraban ahí, así comenzando poco a poco a destruirlas. En eso Anguirus y Godzilla se darían cuenta de esto y poco a poco se irían alejando para que Biollante también se moviera y quedara en la posición de la montaña. En eso lo seguirían atacando, y después Gorosaurus conseguiría destruir y romper la zona de la montaña que estaba golpeando, y después varias enormes rocas comenzarían a caer sobre Biollante, quien no podría reaccionar y las rocas lo empezarían a aplastar, así derrotándolo en una tumba de piedras, y ojo, estaría derrotado, mas no muerto. En eso Godzilla solo miraría la tumba de piedras de Biollante, y después se giraría y miraría a Anguirus y a Gorosaurus, quien acababa de bajar. En eso ambos monstruos mirarían a Godzilla, pero después verían como él brillaría en un color azul muy fuerte, y en eso se impactarían al ver que él desapareció y en su lugar tendría una forma humana. Pero en ese mismo momento, también ambos monstruos brillarían en un color azul y café, y después también habrían desaparecido y en su lugar habrían unos chicos. En eso Raleigh y ambos chicos se acercarían, y en eso Anguirus nota, aún no sé qué nombres ponerles, así que de momento les diremos su nombre de Kairus. Seguimos. Anguirus le diría: miren quién es, el mismísimo Godzilla. En eso Raleigh diría: mi nombre es Raleigh. En eso Gorosaurus y Anguirus dirían confundidos: Raleigh. En eso él les diría: los humanos usan un nombre para identificarse, a lo que después Gorosaurus diría: pero nosotros no somos humanos. En eso Raleigh diría: no, pero si tenemos la necesidad de estar entre ellos, eso nos ahorraría muchos problemas. En eso ambos estarían de acuerdo, a lo que después Anguirus diría: oye, pero dinos, ¿qué le sucedió a tus placas? ¿Por qué no las tienes, o más bien porque están destruidas? En eso Raleigh les explicaría todo lo que había ocurrido con los mutos, con Shin Godzilla y con el Muto Prime. En eso ambos estarían algo sorprendidos, y Gorosaurus diría: así que esos malditos despertaron fuera de la tierra hueca, a lo que después Raleigh diría: así es, pero díganme, no creo que ustedes hayan venido solo a salvarme de Biollante, ¿o me equivoco? En eso Anguirus diría: tienes razón, a lo que después él pondría una cara seria y diría: algo está pasando en la tierra hueca, a lo que después Godzilla diría: lo sé, lo he notado, durante mi estancia en la superficie varios Kaijus también subieron, entre ellos el Shinomura, Megagirus, Kamacuras y los Graboides, a lo que después Gorosaurus diría: así es, nosotros creemos algunas cosas, que puede tratarse de que algunos Kaijus no están felices con la forma de vida que hay aquí, y quieren más territorio, por eso están matando a otros Kaijus. En eso Anguirus diría: pero hay otra cosa que también puede que sea lo que esté causando estos cambios en los Kaijus. En eso Anguirus pondría una cara seria y diría: Ghidorah ha regresado. Ante esto Raleigh también pondría una mirada seria y diría: eso es imposible, él fue asesinado por mí y por Mothra. En eso Gorosaurus diría: pero ¿acaso viste su cadáver? En eso Raleigh diría:
No, él se fue volando cuando estaba a punto de matarlo, pero después de eso detecté su radiación muy baja, y lo seguí buscando en cada rincón del planeta durante años, pero no encontré nada, lo que me llevó a creer que él murió. En eso Anguirus diría, entiendo, ¿y acaso Mothra no te dijo si ella vio algo? En eso Raleigh diría, no sé si ella vio algo, y jamás la volví a ver desde que desapareció, incluso no sentí su radiación. En eso Raleigh diría, pero eso no es lo que importa, lo que importa ahora, es que necesito que me ayuden a mantener a esos gusanos a raya, no puedo dejar que sigan causando un desorden en nuestro ecosistema. En eso Gorosaurus diría, tú sabes que cuentas con nuestra ayuda, además King Caesar, Baragon y Scylla, también están dispuestos a ayudarte, además tú eres de momento el único alfa más fuerte de entre todos nosotros. Si das una orden, los demás titanes también te ayudarán. En eso Raleigh sentiría su cabeza, en eso él, al igual que los demás, empezarían a brillar en una luz muy fuerte, y después del gran destello se habrían convertido en sus formas Kaijus. En eso Godzilla daría un paso al frente y daría un fuerte rugido. Durante el tiempo que Godzilla estuvo en la Tierra Hueca, con ayuda de otros Kaijus él habría conseguido mantener bajo control a los Kaijus que causaban problemas, pero también Godzilla los habría exiliado. Algunos de estos Kaijus eran Trespacer, Onibaba, Nifead y Yamarasi, los cuales se habrían alejado de la zona central de la Tierra Hueca, pero también en la Tierra Hueca habrían empezado a haber grandes cambios en las alteraciones geológicas que estaban comenzando a moldear poco a poco la Tierra Hueca a una nueva forma de vida para todos los monstruos que la habitaban. Un día en una gran extensión de agua de la Tierra Hueca que parecía ser como un mar, empezaría a irradiar pequeñas y grandes cantidades de radiación. En eso Trespacer la habría detectado, y se acercaría a ella, y podría observar cómo ahí se encontraban grandes fuentes de energía, pero lo que más le llamaba la atención era lo que parecía ser un ducto de la Tierra Hueca hacia el mundo de la superficie, pero este era completamente diferente. En eso Nibaba, Nifead y Yamarasi se acercarían a donde estaba él y también detectarían unas grandes cantidades de energía provenir de ese ducto. En eso los 4 Kaijus entrarían en él. Mientras tanto, Godzilla también habría sentido esas pequeñas fuentes de radiación, pero no les tomaría importancia, pero con el pasar del tiempo, Godzilla se habría dado cuenta de que los Kaijus que le estaba exiliando, estaban desapareciendo, así que decidió ir a investigar para ver de qué se trataba, pero al llegar a esa zona, también se toparía con las fuentes de grandes energías del ducto, pero también él detectaría unos ligeros rastros de radiación. De esta manera él se habría dado cuenta de que los Kaijus que exilio entraron a ese ducto. Esto haría que él se molestara, así que él habría decidido ir por ellos y darles caza, así Godzilla también entraría a ese ducto. Mientras tanto en otro universo, en un mundo con la apariencia de nuestra época actual del siglo XXI, en las profundidades del Océano Pacífico, en una fisura entre dos placas tectónicas, empezarían a ver grandes destellos de energía, mientras que lo que parecía ser un portal, se comenzaría a abrir y al mismo tiempo un enorme monstruo saldría de él y daría un fuerte rugido.